la vamos a recitar para empezar. Vamos a fijarnos en este verso. En ti, María depositó su confianza. Y vamos a ver cómo se hace, cómo se entiende a San José para que esto sea verdad. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, en esta oración es cierto que no aparece, dice Padre también a nosotros, en realidad es sobre todo Padre de Jesucristo. Y eso debería, salve Padre, Redentor, le habría puesto, bueno, pero igual está muy linda la oración. Entonces hay que dar pasos en la comprensión de San José, porque en la Iglesia Católica desde muchos siglos se ha establecido una idea que no está expresada en los textos bíblicos. Y por eso en esta exposición vamos a hacer un exégesis de este texto bíblico. No sé cómo lo hacemos para correrlo más para acá todo esto. ¿Se ve bien ahí o no? Bueno, el origen de Jesucristo. Es que en la pantalla mía no se alcanza a ver completo esto, ¿verdad? ¿Cómo lo corro para acá? Ahí. Ya, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María era esposa de José. Y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Este es el texto que expresa más quién es José, pero es el texto que se ha entendido mal. Y se ha difundido en la iglesia una idea errada, porque se entiende este texto como que José concibe en su interior una sospecha contra la Virgen María. Y eso es muy grave, porque si José sospechara de ella algo malo, no se podría decir que es justo, porque habría sido en ese pensamiento injusto. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta exposición. Para eso vamos a hacer tres premisas. Una primera premisa es el principio formulado por la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum. Este es el texto más importante sobre la escritura que se ha escrito hasta ahora en la Iglesia, esta Constitución, el Concilio Vaticano II. Y en uno de los puntos sobre la interpretación de la Escritura dice, puesto que Dios habló en la Sagrada Escritura por medio de hombres, o sea, esta es la condescendencia de Dios, que Dios quiere hablar con el ser humano, una cosa admirable, y con el modo de hablar de los hombres, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Dios quiso comunicarnos, debe investigar atentamente lo que los agiógrafos intentaban significar. Entonces, este es un paso obligado, entender qué es lo que el escritor quiere decir y lo que Dios quería manifestar con las palabras de ellos. Entonces, una primera premisa es que hay que buscar la mente del escritor sagrado. Una segunda premisa que debemos tener presente es la relación que la ciencia bíblica ha establecido entre los tres evangelios sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La conclusión más aceptable a la que se ha llegado es que el evangelio de Marcos sirvió como fuente a los evangelios de Mateo y Lucas, y que estos dos evangelistas, en cambio, escribieron sus respectivos evangelios de forma independiente. Debemos tener entonces presente que Mateo escribió su evangelio sin conocer el de Lucas. No lo tenía a su disposición. Y que Lucas escribió su evangelio sin conocer el de Mateo. Y esta independencia en estos relatos es particularmente evidente en los relatos así llamados de la infancia, que son los que nos van a ocupar mayormente. Y la tercera premisa, que tenemos que tener como clave de lectura, es que ambos evangelios de la infancia, de los primeros capítulos de Lucas y de Mateo, son relatos de vocación. Se trata de decir una vocación. Lucas nos relata la vocación de María y la excelsa misión que Dios le encomendó a ella. Y Mateo nos relata la vocación de José y la misión que Dios le encomendó a él. Entonces hay que tener presente que la finalidad de estos relatos es expresar una vocación. El texto con que empieza Lucas es al sexto mes,
está hablando del sexto mes de la concepción de Juan el Bautista, ¿no es cierto? El sexto mes de esa aparición que tuvo Zacarías, después de la cual su esposa concibió a Juan el Bautista. Bueno, al sexto mes de eso, fue enviado por Dios el ángel Gabriel, el mismo ángel Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, esto está subrayado, virgen. Los textos generalmente dicen desposada, pero esta es una palabra vaga, que no sabemos lo que significa, y la usan para eso, para decir una cosa vaga, error, porque hay que interpretarla. Bueno, a una virgen, ya, digamos por ahora desposada, con un hombre llamado José de la casa de David, subrayado, es de la casa de David. El nombre era virgen, repite, era María. ¿Para qué se entiende por desposada? Aquí hay una palabra griega originalmente que suena así, emnesteumene, que es un participio pasivo del verbo casarse. O sea, es una mujer, una virgen casada. Y vamos a ver cómo se traduce porque la usa de nuevo Lucas. Poco más adelante la usa aquí. Dice en el capítulo 2, sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Y iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Subió entonces para empadronarse con María, su emnesteumene, idéntica es una palabra rara, y está idéntica aquí que acá. Bueno, la Biblia de Jerusalén aquí traduce esposa, se entiende por qué acá no traduce también esposa. Es una virgen esposa de un hombre llamado José. Esa es la descripción de esta virgen a la cual se presenta el ángel Gabriel. Su esposa, que estaba encinta, y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del parto. O sea, esta escena ocurre 9 meses antes que esta, porque aquí le está anunciando que va a concebir, y aquí está, próxima al parto. Y la situación de esta mujer presentada como virgen, y que se dice su nombre era María, aquí está siendo presentada por primera vez la virgen, por eso se dice su nombre, era María. La situación de ella en este momento es idéntica respecto de José a la que tiene aquí, y en ambos casos está descrita por la idéntica palabra emnesteumene. Por tanto, en el Evangelio de Lucas se nos presenta una mujer que es virgen y que es esposa. Y como toda mujer, esposa vive con su esposo. Si no dice otra cosa, no se puede suponer nada distinto, porque no podemos introducir información de Mateo en el Evangelio de Lucas, porque ambos evangelistas son independientes. Hay que entender a Lucas solo, porque no conoce el Evangelio de Mateo. Por tanto, si leemos esto, entendemos inmediatamente que esta virgen, esposa de José, vive con su esposo. Pero es virgen, es esposa y virgen. Y la misma situación se mantiene 9 meses después, como es lógico, cuando van ellos a Belén porque tienen que ir a empadronarse. Y ahí ocurrió el momento del parto. Entonces, así se presenta la Virgen. El ángel le dice, concebirás en el seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí agrega esto, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí nos desorienta un poco, porque este niño va a tener un padre, que es un hombre. David es un hombre de esta tierra, completamente hombre. Y es padre de él. Nos complica, porque Jesús no tiene padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Dice, pero ¿cómo? Es esposa, no conoce varón. Esta expresión, no conozco varón, es el modo muy delicado y muy hermoso, diría yo, conocer varón, que usan los judíos para expresar la relación conyugal. Al decir ella, no conozco varón, expresa un propósito que tiene, porque está dicho en presente. Es como cuando una persona dice, yo, por ejemplo, no bebo alcohol, no bebe nunca alcohol. Eso es lo que ella dice. Y lo dice, fíjense ustedes la audacia, está recibiendo el anuncio de un ángel, que le anuncia una cosa, y le dice que ella va a tener un hijo, y que este hijo va a ser hijo de David. Y ella se encuentra casada con un hombre que es de la casa de David. No puede estar más de cajón. Y sin embargo, ella objeta algo.
Bueno, hay que tener en cuenta esta audacia de ella porque nos va a servir para afirmar otras cosas más adelante. Después que el ángel le explica cómo hacer, esto le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, el ángel está preparado para esta objeción y traía la respuesta lista. Nos decía, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso el que van a hacer, etc. Entonces María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Pero en ese momento, en aquellos mismos días, o sea, la Virgen lleva 1, 2, 3 días, ¿cierto?, de que concibió a su hijo, en esos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Fíjense ustedes que aquí está subrayado entró en casa de Zacarías. Ya. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Se produce una escena entre mujeres y los varones quedan excluidos. ¿Por qué? Porque el dueño de casa, Zacarías, está mudo. No puede saludar. Los saludos en Oriente son muy ampulosos, ¿no es cierto? Son toda una poesía que hay que decir cuando uno saluda al otro, ¿no es cierto? Es decir, me alegro de verte, que el Señor te bendiga, que bien te ves, que buena está tu salud, etc. Son una cosa larga. Y esa la hace el dueño de casa. Y no lo puede hacer porque está mudo. Y entonces se transforma en una escena entre dos mujeres. El saludo lo hace Isabel y responde María. Pero debemos suponer que ella es esposa y tiene que estar aquí con su esposo. Y José queda también out, porque si no interviene el dueño de casa, tampoco interviene él. ¿Y qué le dice Isabel? Bueno, le dice, bienaventurada la que ha creído, porque justamente el esposo de ella no creyó. Y está ahí. Por eso, bienaventurada la que sí ha creído que se cumpliría lo que le fue anunciado, está dicho en contraste con su esposo. Y le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? O sea, María partió en los mismos días de su concepción virginal y ya Isabel sabe que es la madre del Señor. Lo sabe por una, ¿no es cierto?, inspiración profética. Exclamó a gran voz, ¿no es cierto?, bienaventurada, etc. ¿Quién soy yo para que me venga a mí a verme la madre de mi Señor? Pero tenemos que suponer que está presente José. Y si Isabel sabe eso, tenemos que suponer que con mayor razón lo sabe su esposo, que vive con ella. Eso queda subentendido. Pero lo que sí está claro es que Isabel sabe que ella es madre y sabe de quién. Bueno, pasamos ahora, eso vamos a dejar dicho de Lucas y ahora nos pasamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. El evangelista Mateo, sabemos nosotros que se preocupa de situar a Jesucristo como estaba anunciado en el Antiguo Testamento. El evangelista que a cada rato dice como estaba escrito en el profeta tal, como está escrito en el profeta cual, porque quiere situar a Jesucristo como el anunciado. Y este relato, el de su origen, tiene la preocupación principal, es demostrar que Jesucristo es el que estaba anunciado. Y para hacer eso, su preocupación es demostrar que es hijo de David. Por eso dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María era esposa de José. Y aquí usa el mismo verbo, amnestomena, que es la única tercera vez en toda la escritura que está usado, siempre para expresar la relación entre José y María. Era esposa de José. Y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Este es el modo que tiene Mateo de expresar la concepción virginal. Pero es distinto que el que tiene Lucas. El que tiene Lucas expresa un propósito que tiene María. Dice, no conozco varón. Su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Este es el texto álgido y doliente, como lo dijimos al principio, en su esposo José, como era justo, no quería poner, resolvió repudiarla en secreto. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Y tenemos que explicarlo. La explicación que se ha dado es la que yo creo que hay que superarla, porque no hace justicia a José. Y cómo vamos a tratar de verlo. ¿Cómo empieza el Evangelio según San Mateo? Empieza de nuevo con la misma palabra. Libro del origen. Antiguamente se traducía genealogía de Jesús. Error. Esa traducción ha sido abandonada.
La Biblia de Jerusalén traduce libro de la generación. Error, no dice eso, dice Génesis. La palabra Génesis tal cual suena en griego como en castellano. Y es la que da nombre a al primer libro de la Biblia. Ya se llamaba así la Biblia cuando Mateo escribió este evangelio. Por eso eligió la palabra Génesis a propósito. Libro de, como en castellano, bueno, Génesis no se usa, ponemos origen. Y también está la partícula gen, que viene de Génesis. Y ori viene de oriri, que significa nacer. Libro del origen. De Jesús, Cristo, hijo de David. Esto es lo que le interesa. Quiere demostrar que es hijo de David. Parte la primera línea de su evangelio diciendo esto. Porque si no es el hijo de David, no es el anunciado. Ya, hijo de Abraham. Y parte, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob, etc. Aquí hay que usar esta palabra, porque es la que usa la Biblia. Decir Abraham fue padre de Isaac es un error. Mateo habría protestado. Primero que todo porque la palabra padre no aparece. Y la repite, ¿cuántas veces? 44 veces. Y no aparece ninguna vez. Dice, engendró, 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 etc. Sigue adelante, Judá engendró de Tamar, engendró a Esrón, etc. Salmón engendró a Rahab, de Rahab, Rahab es la mujer, a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, a Jesé, Jesé engendró al rey David. Este es el punto central. Y sigue, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, y sigue adelante. Hasta que llega al punto final. Jacob engendró a José, y aquí se corta la cadena. El esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Evita cuidadosamente decir José engendró a Jesús, porque viene diciéndolo 44 veces. Llega a este punto y no lo dice. Por eso que es un error traducir Abraham fue padre de Isaac, el otro fue padre del otro, porque al llegar aquí, si corta la cadena, lo que está resultando es que José no es padre de Jesús. Y lo que él quiere demostrar es que José sí es padre de Jesús. Porque este es el origen de Jesús, pero lo que viene aquí es la genealogía de José. Por eso no se puede decir genealogía de Jesús, porque no es la genealogía de Jesús. Es la genealogía de José. Eso sí, esta es la genealogía de José. Pero José no engendró a Jesús. No lo engendró, pero es padre. Por eso si yo digo, Abraham fue padre, Isaac fue padre, Jacob fue padre de José, y aquí lo corto, lo que estoy dando a entender es que José no es padre de Jesús. Y justamente el relato lo que sí quiere decir y lo que quiere demostrar es que José es padre de Jesús, porque el hijo de David es José. Esta es la genealogía de José. Así, el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la aportación de Babilonia, 14, y de la aportación de Babilonia hasta el Cristo, 14. Entonces tengamos presente ese texto. Entonces, como dijimos, de lo que se trata es de explicar el origen de Jesús y de demostrar que es hijo de David. Pero para hacer eso, la genealogía que nos entrega es la de José. El hijo de David es José. Pero José no engendró a Jesús, porque ahí se corta la cadena. ¿Cómo puede decirse entonces que Jesús es hijo de David? Ese es el problema. ¿Cómo decimos que Jesús cumple la profecía de ser hijo de David? Estaba prometido por Dios a David que uno de su descendencia heredaría su trono y heredaría su reino, y que su reino no tendría fin. Tenemos que ver eso. Volvamos. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María era esposa de José. Y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. ¿Cómo supo José que su esposa estaba encinta? Ese es el problema. Porque aquí, ¿no es cierto?, decíamos, como consecuencia de esto, ¿no es cierto?, se encontró encinta por el Espíritu Santo, su esposo José, dado que era justo y otras circunstancias no quería ponerle en evidencia. Como era justo, decidió repudiarla. Y como no quería ponerle en evidencia, bueno, decidió hacerlo en secreto, discretamente. Pero ¿cómo sabe José? Toma esta decisión porque supo. Ese es un problema. Si el texto no dice nada, en contrario, hay que suponer lo que es obvio. Lo supo por boca de su esposa. Y tan pronto como ocurrió. Aunque no vivían juntos aún, esto según San Mateo, ¿no es cierto?, es normal que los esposos se comuniquen. No es posible que no se conozcan en absoluto.
Y lo normal es que cuando se va a tratar de algo que afecta a la relación entre ellos de manera tan radical, lo justo es que se comuniquen. Y por tanto, si no dice nada en contrario, hay que suponer que lo supo por boca de su esposa. Problema, no lo ha entendido así la historia de la exégesis. Y incluso los papas últimos, Juan Pablo, Benedicto y Francisco, están con la idea de que José sospecha. Bueno, dice, decidió repudiarla. Esta palabra, yo creo que es una palabra muy mal elegida. Pero se elige ¿por qué? Porque es un término técnico para designar el divorcio en Israel. Pero no tiene sentido peyorativo, porque la palabra griega es apolisai, que significa desvincularla. O sea, lo que José decidió es no seguir adelante. Pero decir repudiarla es una traducción, yo creo, mala. Decidió desvincularla porque esta es la palabra textual, apolisai. Lisai significa disolverla. Bueno, ¿de dónde nace la interpretación tradicional que José sospechaba? Nace de este sermón de San Agustín, o por lo menos San Agustín se hace el difusor de esta. San Agustín tuvo una fama impresionante durante toda la historia de la Iglesia. Y en el sermón 343 trata sobre Susana y José. Entonces, dice, el mismo que liberó a Susana, mujer casta, esposa fiel, del falso testimonio de los ancianos. ¿Te recuerdan el episodio de Susana, no es cierto? Acá está Susana, que dos ancianos de Israel querían unirse sexualmente con ella, y como ella gritó, ellos la acusaron de que un joven estaba con ella. Me la acusaron de adulterio. Entonces, el mismo que liberó a Susana, mujer casta, esposa fiel, del falso testimonio de los ancianos, liberó también a la Virgen María de la falsa sospecha de su esposo. La falsa sospecha de su esposo. Esta Virgen, a la cual ningún varón se había acercado, se encontró encinta. Miren esto, su vientre se había abultado a causa del hijo concebido, pero la integridad virginal había permanecido. Pero a su esposo, como habría ocurrido a cualquier hombre, le vino la sospecha. O sea, José se enteró porque el vientre de ella abultaba. Eso es lo que dice, su vientre se había abultado, y a José le vino la sospecha. Creía que fuese de otro, lo que sabía no ser de él, y sospechaba un adulterio con ese otro. Esto es tremendo, o sea, decirlo a mí me causa casi, no sé, me repele. Sospechar en la Virgen un adulterio. Pero fue corregido por el ángel. ¿Por qué fue digno de ser corregido por un ángel? Porque no había en él una sospecha malévola. Y se pone a explicar lo inexplicable. Son malévolas las sospechas de los que calumnian. Son benévolas las sospechas de los que gobiernan. Es lícito sospechar algún mal del propio hijo, pero no es lícito calumniar al hijo. Lo sospechas malo, pero deseas encontrar lo bueno. Quien sospecha benévolamente desea ser desmentido. Entonces se alegra mucho cuando se demuestra falso el mal que sospechaba. Esta era la situación de José respecto a su esposa. Entonces, José sospechaba que la Virgen había cometido adulterio, pero obviamente desea ser desmentido de esa sospecha. Fue entonces la Virgen objeto de una falsa sospecha. Pero así como en favor de Susana, el Espíritu se hizo presente en Daniel, así en favor de María, el ángel se hizo presente a José. No temas recibir a María tu esposa, pues lo que de ella nace es obra del Espíritu Santo. La sospecha ha sido quitada porque la redención ha sido obrada. Entonces, fíjense ustedes, esta interpretación es la que prevalece hoy. Y la gente se imagina que la Virgen va a ser lapidada por adúltera cuando José la repudie y la entrega al rigor de la ley, porque interpretan la justicia de José como uno que cumple la ley en todos sus particulares, y aquí le corresponde por ser adúltera, ser apedreada. Imaginen, todo eso no tiene ningún asidero en la Escritura. El himno Acatistos, que es un poco posterior a San Agustín, más o menos del año 480, y en Oriente, dice en uno de los estrofas: teniendo en su interior una tormenta de pensamientos opuestos,
porque uno es que la Virgen es santa y el otro que es adúltera. El sabio José se turbó. Te contemplaba antes virgen y ahora te sospecha, secretamente unida a otro. O sea, en un pecado de infidelidad. Pero espantado por esto dice, oh Inmaculada. Pero habiendo sabido que tu concepción es obra del Espíritu Santo, exclamó, aleluya. O sea, se alegró grandemente José. Supo que era del Espíritu Santo. Bueno, de esto no hay nada en el relato evangélico. Desde luego José no expresa ninguna alegría. Lo que José hace es hacer lo que el ángel le dijo. No hay ninguna expresión de aleluya. Por eso el acático tiene que suplirla, porque no está en el Evangelio. Veamos cómo está en el Evangelio. Bueno, primero, los tiempos. ¿Cuándo lo supo José? Según San Agustín, cuando el vientre de la Virgen abultaba. Ya no se pudo ocultar más y lo supo. ¿Y eso cuándo pudo haber sido? El sexto mes, quinto mes. Antes no se notaba, ¿no es cierto? Pero dice que aún no llevaba a su esposa a vivir con él. Y cuando el ángel le dijo, no temas, tomar contigo a tu esposa, recién la habría tomado con él. Es decir, vivieron juntos 3 o 4 meses y nació el niño. ¿Y qué pensaba la gente cuando ven eso? Ya era imposible que Dios les pusiera a la Madre de Dios la maledicencia de todo el pueblo. No llevan 3 meses viviendo y ya nació el niño. O sea, es imposible que José haya sabido del embarazo de su esposa porque el vientre ya abultaba, como dice San Agustín. Lo tuvo que haber sabido el segundo o tercer día. ¿Para qué? Para que cuando el ángel le dice no temas en recibir a tu esposa, él la toma consigo y viven juntos los 9 meses del embarazo. Para que nadie pueda decir nada. Otro punto, era justo. ¿Y por qué era justo? Tenía que ser honesto y verdadero. No podía aparecer como padre de ese niño, cualquiera que sea su identidad, ¿no es cierto? Cualquier niño que sea, porque habría sido falso. No sería justo, no habría sido justo si hubiera incurrido en ese engaño. Por ejemplo, si en la vida de Jesús después la gente decía, oye, qué bien predica tu hijo, mira qué onda, qué obediente es tu hijo, él habría tenido que corregir y haber dicho, no es mi hijo. No podía aparecer como padre de alguien que no era su hijo. Por esa razón, porque sabía que este niño no era hijo de él, por eso José, siendo justo y honesto, tenía que tomar la decisión de desvincularse, de no seguir adelante. Por otro lado, era permitida la disolución del vínculo en esta etapa del matrimonio judío, donde todavía los esposos no convivían. Y lo último, y lo más importante, es que el ángel le dice esta palabra, no temas. Ustedes comprenden que a un hombre que tuviera sospecha del adulterio de su esposa, le pueden venir todos los sentimientos que ustedes quieran, pero no temor. ¿Temor de qué? Le puede venir, ¿no es cierto?, irritación, ¿no es cierto?, no sé, desilusión, frustración, bueno, lo que sea, pena, cualquier cosa, pero temor no. ¿Por qué le dice no temas? ¿Por qué tendría que temer? El temor es la respuesta del ser humano ante el misterio, cuando Dios se hace presente. Y eso es lo que ha ocurrido. Por tanto, José sabe quién es el que ha sido concebido y sabe cómo. Y porque tiene temor de inmiscuirse en tremendo misterio, sin que nadie se lo pida, él dice, yo no soy digno de estar metido en esto. Porque tiene temor de Dios, temor de una cosa tan divina que le ha ocurrido y que él no se siente digno. Esa es la razón por la cual él decide desvincular y no seguir adelante en el matrimonio. Por eso la única hipótesis que responde a todas las preguntas y resuelve todas las dudas es que José supo de la concepción virginal de su esposa por obra del Espíritu Santo de boca de ella misma, tan pronto como ocurrió, y que esto ocurrió en los días en que él iba a llevarla a vivir consigo para vivir como esposos el ideal de la virginidad que ambos compartían. O sea, la Virgen cuando dice, en ti María depositó su confianza, que sí que ella encontró un hombre al cual Dios había inspirado la virginidad, igual que a ella. Y porque ella no podía, en ese tiempo era imposible que una mujer pudiera ser virgen, no existía. La única, la primera en toda la historia de Israel que es virgen es María.
porque no estaba en manos de ella. Los matrimonios habían personas que los hacían y los concertaban sin preguntarle a la esposa. Era entregada en matrimonio nomás, y ella tenía que hacerlo. Si ella quería vivir esa condición de virgen, que ya vimos que se le inspiraba de ojo, porque objeta al ángel, incluso en Lucas, la cual aparece esposa de José. Si ella quería vivir de esa manera, tenía que encontrar un varón que tenía el mismo ideal con el cual pudiera vivir ese ideal. Y ese varón que ella encontró es José. Por tanto, entre ellos tenía que haber mucha comunicación para poder conversar esos temas y poder encontrar un hombre con el cual ella pudiera vivir ese llamado que tenía, a ser virgen. Y bueno, por eso es que tiene confianza en José. No es que diga, José es un incapaz de entender, no le puedo decir estas cosas porque no las va a entender. Al revés. Si Dios, ahora después que conocemos la historia, ¿no es cierto? Si Dios eligió a José para ser el Padre de Jesús, quiere decir que no hay nadie más digno y no hay nadie que entienda mejor y que pueda entender mejor. Yo a veces pienso, cuando pienso en esta interpretación tradicional, en que dicen que no, que la Virgen no le dijo este secreto a José, porque bueno, José no habría entendido. Pero José es tal vez el más grande de los santos, y nosotros entendemos y creemos que somos unas pobres criaturas, y entendemos que la Virgen pueda ser virgen, y que haya sido concepción virginal. ¿Cómo no nos va a entender José, que es mucho más santo que nosotros, y que tiene mucho más experiencia de Dios que la que tenemos nosotros? Bueno, por tanto, en esta hipótesis, José decide desvincularla porque no se siente digno, y Dios todavía no le ha formulado la vocación de ser el padre de ese niño. José dice, ¿quién soy yo para ser el padre de ese niño? Que ha sido concedido por obra del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para ser el esposo de esta mujer, que es la madre de tal niño? José está lejos de presumir tanto. Por tanto, José no tiene ninguna sospecha, ni benévola ni malévola. Sabe exactamente quién es y cómo ha sido concebido ese niño. Y esa es la razón que lo lleva a él hacerse un lado, porque no se siente digno. Yo a veces pienso, cuando hay que llenar un cargo, ¿no es cierto? Tomamos un cargo enorme. No se me ocurre ninguno más grande que, bueno, este ejemplo yo le he dado también otras veces, que el de ser el Santo Padre, de ser Papa. Se reúnen todos los cardenales y todos están de acuerdo en que hay uno que es el único que puede ser, no este es el único, no, ninguno le compite, este tiene que ser. Es el más apropiado, el más santo, el que más sabe, es el único, más carismático. Y votan. Y sale por unanimidad, excepto uno, el de él. Entonces, todos los cardenales votaron por este, pero tiene que haber uno que no, que es él. Eso le pasa a José. La Virgen está de acuerdo que él es el único. Nosotros todos encontramos que no hay nadie mejor que José, pero él no presume, porque es humilde. O sea, esto nos revela inmensamente quién es José. No se siente digno, a pesar de que nosotros decíamos, sí, José, tú eres el único que puede que puede hacer eso. Y la Virgen le tiene que haber dicho, José, sigue adelante. Si tú estás bien, y José tiene que haber dicho, no, yo no puedo presumir porque sería mentira que yo aparezca como padre de ese niño si no soy. Y ese niño que, no sé, que Dios lo concedió. Todo eso José lo sabe, pero no quiere presumir porque todavía nadie le ha dicho que esa es su vocación. Bueno, su esposo entonces, José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, desvincularla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, fíjense ustedes cómo le dice, José, pero agrega esto, hijo de David. Tú eres el hijo de David. Y este niño tiene que ser hijo de David, porque así está anunciado. En Lucas se lo anuncian, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, David. No temas, lo que tú tienes es temor, no temas. Tomar contigo a María, tu esposa, porque el temor lo tienes porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo. Sí, es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Recién, en este momento, José está recibiendo su vocación. Antes no podía presumir tal cosa. Tú le pondrás por nombre Jesús. Recuerden cuando nació Juan el Bautista que no le podían poner nombre mientras no dijera Zacarías cuál era el nombre, porque Zacarías era su padre y el nombre lo ponía el padre.
al decirle, tú le pondrás por nombre Jesús, lo que le está diciendo es que él será el Padre. Bueno, la reacción de José no es ni de alegría ni nada, porque el ángel no le está diciendo nada que él no supiera. Lo único que le está diciendo es cuál es su vocación. Él sabe cómo fue concebido el niño, sabe qué niño es todo. Por eso, no hay ninguna sospecha benévola que le estén desmintiendo. Y no hay ninguna alegría. Dice San Agustín, dice, se alegra mucho cuando se ve desmentido, se alegra mucho. Miren cómo reacciona José. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su esposa. No hay ninguna alegría. Sería absolutamente insensible si José hubiera tenido una sospecha semejante de la Virgen María. Y cuando el ángel lo desmiente, no hubiera experimentado ninguna sensación de satisfacción, decir, menos mal que no era como yo pensaba. Nada. No puede ser tan insensible. O sea, este relato sería relato, habría que excluirlo de la literatura universal porque es un relato que no tiene lógica. Lo que ocurre es que José sabe. Lo único que está ocurriendo es que está respondiendo a la vocación. Y responde como siempre, aceptando inmediatamente lo que Dios le pide. Y Dios le pedía esta tremenda misión. Tú le pondrás por nombre Jesús. Entonces, el ángel no le dice algo que José no sepa ya. Lo que le dice es que el motivo de tu temor es ese, que él ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, y por eso tú temes. Bueno, no temas. Más, tú serás el Padre. No hay ninguna expresión de alegría. Asume con gusto su misión, pero no hay ninguna sospecha desmentida por el ángel. Si José hubiera sospechado algo tan grave, como lo dice San Agustín y como lo dice la Cátistos, no podría ser llamado justo, porque esa sospecha habría sido injusta. O sea, sospechar eso de la Virgen es mucho peor, multiplícalo al infinito, y yo no sé, pues yo mirara a la Madre Teresa de Calcuta y dijera, es una lujuriosa, no sé, sería para darle capotero a uno que dijera eso. Bueno, la Virgen María habría sido infinitamente peor. Ahora, verifiquemos esta interpretación. Una primera verificación es la personalidad de María. Sabemos que los evangelistas, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Presentan pequeños detalles, ¿no es cierto?, de diferencias, pero en las cosas objetivas tienen que coincidir, porque son objetivas. Por ejemplo, Mateo y Lucas tienen que coincidir en que Jesús nació en Belén, y coinciden. Tienen que coincidir en que fue por obra del Espíritu Santo, coinciden. Coincidir en que, bueno, en la virginidad de la Virgen María, coincidir en José, etc. Bueno, la personalidad de la Virgen María es un dato objetivo. Ella no puede ser en un evangelio de una manera y en el otro evangelio de otra, y en el tercero de otra. No, en todos los evangelios tiene que ser la misma. Bien, en el evangelio de Lucas aparece tan activa y tan decidida que objeta al ángel, un mensaje que le viene de Dios. Y le dice, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco a Aarón. Diciendo, no, esto no lo puedo hacer. Y se lo manda a Dios. Bueno, el ángel, esto le aclara. Y después que le aclara, ella toma iniciativa. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y si no hubiera dicho eso, se habría podido realizar. Completamente activa. Después se levantó inmediatamente con prisa a visitar a su prima Isabel. O sea, no es una persona pasiva que está esperando que Dios haga las cosas. Total, él me tiene que salvar de cualquier maledicencia. No es así. En el Evangelio de San Juan aparecen las bodas de Caná nada menos que adelantando la hora de Jesús. No había llegado su hora y tuvo que llegar porque ella intervino. Aparece al pie de la cruz, en medio de soldados y todo tipo de peligros. La Virgen era sumamente activa, decidida y proactiva en el plan de salvación. Bueno, en la hipótesis tradicional de que ella no lo hubiera dicho a José, en el Evangelio según San Mateo, lo que había ocurrido con ella, se exponía a ser acusada de adúltera. Y ella estaba ahí sin decir nada, esperando que Dios la salve. Eso se llama tentar a Dios. Eso es imposible en ella. Según la personalidad de María, ella inmediatamente tuvo que decirle a su esposo, y más aún, tratar de convencerlo y que la acompañara en esta vocación tremenda que a ella le había tocado. Ya estaban, bueno, según San Mateo no convivían, pero ya eran esposos. Y ella tenía que haberlo tratado de convencer. Decirle, José, tú eres el más apropiado.
eres el único que puedes hacer esta misión. ¿Por qué? Porque nadie sintonizaba con la voluntad de Dios más que ella, y Dios había elegido a José. O sea, si la Virgen no le hubiera dicho a José lo que le pasaba a ella, porque no lo considerara digno o lo que sea, no habría estado de acuerdo con la voluntad de Dios. Habría faltado a sintonizar con Dios, porque Dios había elegido a José, y nadie sintonizaba con Dios más que ella. Y por tanto ella consideraba que José era el más digno de todos para esa misión. Bueno, ¿por qué decimos que José es padre de Jesús? Sí, claramente el Evangelio con mucho cuidado dice que no lo engendró. Es padre porque Dios lo decretó. O sea, a José Dios le entregó a su hijo para que fuera padre por su palabra. Más directo que como es padre el Padre nuestro, de cada uno. Y cada uno de nosotros tiene un padre, pero ese padre se lo ha dado Dios. Y eso es lo que hay que entender. El ser humano, cada persona humana es de Dios, más que de los padres. Es más de Dios que de nuestros padres. Pero Dios se lo encomendó a los padres nuestros para que fueran padre y madre. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de un modo indirecto, a través de la relación conyugal, por la cual se produce la concepción. Es indirecto. Tan indirecto es que la mayoría de los hombres y mujeres no lo conciben como un don de Dios. Lo conciben como una cosa natural que a ellos les corresponde. Error. Es un don de Dios. En el caso de José fue directo, por su palabra. Tú serás el padre. Más directo no puede ser. Y por eso, en realidad, José es padre de Jesús más que lo que son el padre de cada uno de nosotros. Padre. Bueno, lo otro que hay que tener en cuenta como verificación es lo que decíamos ya, ¿no es cierto? La comunicación de los esposos. O sea, si la Virgen María hubiera mantenido secreto de este asunto durante los 5 meses de que el embarazo, hasta que José se diera cuenta y se le notara, quiere decir que son dos esposos que no, nadie querría imitar, dos esposos que no se comunican, que a ella no se le note, más que porque físicamente empieza a abultar su vientre, de que hace concebido un hijo, y tal hijo, quiere decir que tiene que ser muy buena para fingir, imposible en la Virgen María. Estos esposos sí se comunicaban, y son un ejemplo de comunicación, y sobre todo de comunicación en los temas divinos, en la expectación de la salvación. Oran seguramente, oran juntos, comentan juntos la palabra de Dios, porque si no, no serían una pareja de esposos muy ejemplar, porque no se comunican más que cosas banales, y las cosas importantes no, eso no puede ser. Realmente era imposible que no hubieran comunicado en lo más importante, que los afectaba a ambos, a ella porque es la madre y a José porque fue elegido por Dios para ser el padre. Y por eso hay que suponer que justamente, inmediatamente, conversaron de este tema y vieron cómo lo enfrentaban juntos. No podemos, por último, imaginar a la Virgen María fingiendo. O sea, el cambio que tuvo que operarse en ella, después de la concepción de su hijo, no solo físico, sino de todo sentido, sobre todo espiritual, psíquico, total. Cuando una mujer es madre de cualquier niño cambia completamente. Bueno, cuando es la madre de Dios, imagínense ustedes, era imposible que ella mantuviera eso oculto de su esposo. Entonces, yo creo que en este año de San José es importante que ocurra eso que dice Jesús, el Espíritu los llevará a la verdad completa. Y tenemos que dar paso en la comprensión de José. José no decide repudiar a la Virgen porque sospeche de ella, porque eso es una tremenda enormidad que no está en la Escritura, no está en ninguno de los textos que hemos analizado, y todos esos textos caen en orden si uno supone lo que es obvio, que María con su esposo se comunicaba porque él era un gran santo, un santo inmenso, tan grande que fue elegido por Dios para ser el Padre de Jesús y lo hizo a la perfección, y por tanto con él tenía que tener absoluta confianza. Por eso es verdad lo que dice la oración, en ti María depositó su confianza, y sobre todo en lo más grande que lo afectaba a ella, y lo que la define a ella como Madre de Dios. Y ya había depositado en él su confianza desde el momento que había decidido vivir con él, porque era el único modo que tenía en ese tiempo una mujer de vivir la virginidad. Piensen ustedes que, como decía, en ese tiempo no existían los monasterios femeninos, ¿no es cierto? Hoy día una niña puede ser religiosa y puede ser virgen, elegirlo, pero ¿por qué lo puede hacer? Porque primero que ella fue María, ella fue la primera, y ella es la que inspira toda la vida consagrada y toda la virginidad.
Pero ella lo pudo hacer porque tuvo a José, con el cual vivía y podía vivir la virginidad. Sin eso, habría sido imposible en Israel. No era posible, de hecho, como les decía, no hay ningún caso. Piensen ustedes que la hija famosa de este Jefté, que Jefté era un maleante, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios le permitió vencer a los enemigos de Israel, pero él le hizo un voto y le dijo, el primero que venga a salvarme, si es que yo vuelvo victorioso, lo voy a ofrecer en sacrificio. Y la primera fue su hija. Y la hija le dijo, sí, padre, cumple tu voto, pero primero déjame ir a llorar mi virginidad. 3 meses a lamentarse, no porque tenía que morir, sino porque iba a morir virgen. Y dice, fue costumbre en Israel que las hijas de Israel durante 3 días o no sé cuánto se lamentaban por la virginidad de esta hija de Jefté. Eso se vivía en el tiempo de la Virgen. Por eso si ella fue virgen, fue porque le fue inspirado por Dios, como lo dice Lucas, y lo pudo hacer porque era esposa de José.